Tema 6. Memoria autobiográfica, memoria de testigos y falsas memorias. Introducción. Estudio de la memoria en ambientes naturales. La mayor parte de la investigación sobre aprendizaje y memoria se realiza en estudios de laboratorio y situaciones experimentales controladas, con estímulos seleccionados como palabras, dibujos, fotografías o escenas, en condiciones precisas de exposición de los estímulos y con participantes de unas características determinadas. Así que sabemos poco sobre cómo funciona la memoria en situaciones naturales. El estudio de la memoria autobiográfica se refiere al estudio de los recuerdos personales. Sin embargo, la memoria de testigo se refiere a la precisión con que un testigo de un juicio manifiesta su recuerdo del hecho en cuestión. Memoria autobiográfica. Haga este ejercicio. ¿Qué recuerda de sus primeros días en la escuela? ¿Puede decir el nombre de 2 de los compañeros que tuvo en su primer año de instituto? ¿Quién fue su primer maestro? ¿De qué viaje de la última década tiene mejores recuerdos? ¿Cuándo tiene el próximo examen? Responder a todas estas preguntas pone a prueba la memoria autobiográfica. Consiste en que una memoria de sucesos personales relevantes relacionada con la memoria episódica. Posee un contenido semántico e incluye hechos y conocimientos generales de uno mismo, lo que contribuye a una perspectiva subjetiva sobre los sucesos. También se ha denominado memoria personal porque está rodeada por la sensación de implicación personal y de que la persona es dueña del acontecimiento, además de estar teñido de emociones y pensamientos propios. La recuperación del contenido de la memoria autobiográfica es consciente y voluntaria. En este aspecto no se diferencia de la memoria declarativa y en que es explícita, voluntaria y consciente. Concuerda con la memoria episódica de Tulving, 1985, porque es de consciencia autonoética, autoconocimiento. Los individuos con una gran memoria autobiográfica realizan una codificación de la información normal, pero los procesos de consolidación son mejores y producen un recuerdo superior de los eventos. Métodos utilizados en el estudio de la memoria autobiográfica. Se han empleado métodos en adultos. Las técnicas más frecuentes son los diarios, costosos por tiempo y esfuerzo, donde se registran eventos personales, y también las entrevistas autobiográficas, la técnica de la recuperación con claves, o pedir a las personas que recuerden algo de un periodo determinado de su vida. Se han hecho estudios prospectivos, como el de Wagenaar en 1986 o el de Linton en 1975. Linton escribió cada día en su diario 2 eventos personales durante 6 años. Después se examinó a sí mismo una vez al mes sobre estos sucesos para comprobar su memoria. Observó que cuanto más frecuentemente ponía a prueba su memoria sobre un evento, mejor lo recordaba. Esto muestra la importancia del recuerdo espaciado para la recuperación de la información a partir de la memoria a largo plazo. Resultados. La tasa de olvido fue lineal, es decir, los acontecimientos más próximos los recordó mejor. Los sucesos más olvidados fueron los que se repetían en el tiempo y se mezclaban. El problema de estos estudios es que los autores pueden seleccionar consciente o inconscientemente eventos que pueden ser bien recordados, lo que da un sesgo en los resultados. Wagenaar, en 1986, registró cada día en su diario durante 6 años 2 eventos diarios con 4 claves asociadas a cada evento, que eran: quién estaba implicado, de qué evento se trata, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Registró 3 datos más: la importancia del evento y su frecuencia de ocurrencia en escala de 7 niveles, que sería de una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al año, una vez cada 3 años, una vez cada 15 años o una vez en toda la vida. También registró el grado de implicación emocional en 5 niveles: nada, poco, moderada, considerable y extrema, y la agradabilidad en 7 niveles, desde extremadamente desagradable a muy desagradable, desagradable, neutra, agradable, muy agradable y extremadamente agradable. Los resultados fueron que de las 4 claves, la menos útil fue cuándo. Esta no les ayudaba a recordar el suceso. Las otras 3 claves sí fueron eficaces para la recuperación. Recordó mejor los eventos recuperados durante el primer año. A medida que el periodo de retención se hacía más largo, la calidad de la memoria autobiográfica disminuyó. A medida que aumentó el número de claves, la memoria mejoró. Discusión. La crítica se le puede hacer es que los acontecimientos que se registraron eran los más destacados, que era una selección de contenidos.
También que se eligen eventos, como quién o qué, que requieren una codificación profunda y significativa de la información, por lo que afectarán los niveles de procesamiento. El mayor problema de estos métodos es que difícilmente existe un registro objetivo con el que comparar los recuerdos anotados. El olvido de datos autobiográficos. Cuanto mayor es el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del suceso, su codificación y recuperación será peor y se producirá mayor olvido. En pruebas de recuerdo libre en las que se pide a las personas que recuerden acontecimientos de cualquier periodo de su vida, se ha observado que los recuerdos personales no se distribuyen de manera homogénea. Se suelen tener pocos recuerdos de los primeros años de vida, que se llama amnesia infantil. Aunque muchas personas recuerdan episodios breves durante el tercer o cuarto año de su vida o incluso antes, estos recuerdos carecen de contexto espacial o temporal y se recuerdan como sucesos aislados, que no vienen acompañados de otros recuerdos anteriores o posteriores y contienen muy poca información. Así que son breves fragmentos con imágenes mentales y de contenido emocional. La habilidad de algunos niños muy pequeños, de 2 años, de recordar ciertos fragmentos se relaciona con la posibilidad de utilizar el lenguaje para comunicar esos recuerdos. Se han propuesto 2 teorías para explicar la amnesia infantil y cómo se desarrolla la memoria autobiográfica en niños. El desarrollo del yo cognitivo, que los niños solo construyen la memoria autobiográfica cuando ya tienen desarrollado el yo cognitivo, al final del segundo año de vida, donde el niño se reconoce ante el espejo. Y los factores socioculturales. Tanto el lenguaje como la cultura desempeñan un papel primordial en la memoria autobiográfica. Los niños utilizan el lenguaje para hablar de sus recuerdos. Las madres que interactúan con sus hijos a través del lenguaje para hablar de los hechos y después de que ocurran, provocan que los niños tengan más memorias autobiográficas que las que no hablan con ellos libremente. Por tanto, el nivel del lenguaje del niño es un factor importante para que recuerde después una experiencia. Pero Baddeley en 2009 nos dice que hay que tener en cuenta que el hecho de que exista una asociación entre lenguaje y memoria autobiográfica no significa que una cosa sea la causa de otra. En un estudio participaron 3 grupos de 20 años, 35 y 70, donde los 3 apenas tienen recuerdos de los 3 primeros años de su vida, pero el número de recuerdos va aumentando hasta los 7 u 8 años. La memoria autobiográfica varía en los distintos periodos de la vida. Los adultos experimentan un aumento de recuerdos autobiográficos entre los 20 y los 30, y a partir de ahí el número de recuerdos personales desciende, de manera que a partir de los 40 se vuelve a la memoria autobiográfica que se tiene a los 10 años. Esto ocurre ante los hechos importantes, pero no ante los acontecimientos tristes o negativos, que son olvidados en mayor medida. Bauer, en 2015, ha explicado la escasez de recuerdos infantiles mediante la propuesta de la complementariedad de procesos. Según esta propuesta, la mejor memoria autobiográfica se logra en el adulto porque mejora la calidad de las trazas de memoria, ya que se van añadiendo más cantidad de rasgos subbiográficos y mejor elaborados, y la vulnerabilidad de las trazas de memoria disminuye como resultado de procesos neurales cognitivos y mnemónicos, reduciendo así la tasa de olvido. Memoria autobiográfica y cerebro. Las personas con lesiones en las áreas posteriores de la corteza cerebral implicadas en la visión suelen tener poca memoria autobiográfica. En estudios realizados con imágenes del cerebro se ha apoyado la idea de que es posible distinguir la memoria semántica de la episódica, dentro de la memoria autobiográfica. La activación cerebral registrada mientras los participantes realizaban una tarea autobiográfica se comparó con la activación producida durante la realización de otra tarea de memoria semántica. Los resultados mostraron que mientras la tarea de recuperación semántica producía activación cerebral de la región frontal izquierda, la tarea autobiográfica activaba la amígdala, la emoción, el hipocampo, que era la memoria episódica, y el giro frontal izquierdo. A través de RMF para estudiar los correlatos neurales de la memoria autobiográfica y comprobar si los niños difieren de los adultos, en un estudio participaron niños de entre 8 y 11 años y adultos de entre 19 y 30. Recibían mensajes verbales para que recuperaran recuerdos autobiográficos recientes, previamente seleccionados, o que verificaran las propiedades semánticas de las palabras. Los resultados son que niños y adultos mostraron más activación relacionada con la recuperación de recuerdos autobiográficos en el hipocampo y las cortezas prefrontal, cingulado posterior y parietal.
Los adultos mostraron mayor activación que los niños en hipocampo, corteza prefrontal y corteza parietal. Memorias fotográficas. Brown y Kulik, en 1977, utilizaron por primera vez el término memorias flashbulb, refiriéndose a las que preservan el conocimiento de un evento en forma de fotografía con todos los detalles. Fotografía es una analogía, ya que a pesar del detalle minucioso se trata de registros incompletos de los eventos. Estos investigadores estudiaron este tipo de memoria a partir de 9 eventos sorprendentes: los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X y Robert Kennedy, los asesinatos frustrados de George Wallace y Gerald Ford, el escándalo de Ted Kennedy y la muerte del general Francisco Franco. Los resultados del estudio mostraron que para que se formara la memoria fotográfica, la noticia tenía que ser sorprendente y debía tener consecuencias personales, emocionales para el individuo. Este tipo de memorias son muy duraderas, altamente precisas, concretas y muy vivas, y se relacionan con eventos de naturaleza emocional. Son memorias más detalladas y duraderas que otras memorias autobiográficas. Se recuerdan cosas como qué se estaba haciendo en ese momento, en qué lugar se estaba, con quién, etc. A veces se retienen durante toda la vida con calidad casi fotográfica. La curva del olvido en este tipo de recuerdos está menos influida por el paso del tiempo. A las personas que presenciaron la masacre terrorista el 11 de marzo de 2004 en Madrid, frecuentemente les asaltarán este tipo de recuerdos fotográficos. En esa fecha se produjeron una serie de ataques terroristas en varias líneas de Madrid. 10 explosiones casi simultáneas, 2 detonaciones controladas por la policía y una desactivación que permitió identificar a los autores. Fallecieron 191 personas y más de 1.700 resultaron heridas. Los hechos traumáticos, muerte violenta, violación, provocan recuerdos muy vivos y persistentes que se hacen presentes en toda su crudeza de forma reiterativa hasta el punto de poder causar en el individuo estrés postraumático. Conway, en 1995, propone que este tipo de memorias pueden facilitar procesos culturales como la identidad generacional. Para él, las memorias fotográficas son registros de momentos en los que los planes personalmente importantes requieren revisión urgente. Memoria de testigos. Los estudios de Loftus y la hipótesis reconstructiva. En 1987 se acusó a un hombre de asesinar a un niño de 7 años en San Diego. Se trata del caso de Howard Haupt, un programador de ordenadores que no cometió el crimen realmente. El jurado finalmente lo declaró no culpable. Howard llevó a juicio a los investigadores por alterar y falsificar pruebas y varios años después se le compensó con $1 millón. Pero su vida no volvió a la normalidad. Elizabeth Loftus afirma que la memoria de testigos es la evidencia más peligrosa que puede utilizarse en un juicio. Cuando el testigo señala a un acusado, el acusado está acabado, sin esperanza y con pánico. Los experimentos de esta psicóloga cognitiva demuestran que las ideas y acontecimientos y otras informaciones ocurridas tras un determinado acontecimiento pueden modificar la memoria. Se carece de estadística fiable de acusaciones erróneas, pero se sabe que el número es grande. Los estudios de esta autora son pioneros en la memoria humana y demuestran que ésta puede ser manipulada. La nueva información producida tras un hecho se incorpora también a la memoria, y esto puede ocasionar un cambio en la recuperación de los hechos por parte de un testigo. Los estudios sobre la memoria de Bartlett en 1932 mostraron que los recuerdos no son registros precisos y exactos de nuestras experiencias. Los seres humanos intentamos ajustar los acontecimientos basados en nuestras representaciones del mundo, haciendo la memoria más coherente de forma que tenga sentido para nosotros. En un estudio de laboratorio con 45 estudiantes de la Universidad de Washington se les mostraron 7 vídeos cortos de 5 a 30 segundos de películas de seguridad vial donde se observaban accidentes de tráfico. Se pidió a los participantes que describieran el accidente. Hubo 5 condiciones experimentales con 9 participantes en cada una. La variable independiente fue la forma de manipular las preguntas y la variable dependiente la velocidad que los estudiantes decían que llevaba el vehículo. Se formularon las preguntas de 5 formas. ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se empotraron? Y luego van cambiando. ¿Cuándo colisionaron? ¿Cuándo se golpearon? ¿Cuándo se tocaron? Y cuándo se rozaron.
Según Loftus y Palmer, los resultados podrían deberse a la distorsión producida en la memoria del participante por la etiqueta verbal, ya que según el verbo utilizado, la velocidad media estimada era mayor. Por ejemplo, en empotrarse, pues las millas por hora era 40,8, colisionar 39,3, golpear 38,1, tocar 34,0 y rozar 31,8. Y también podría deberse este resultado a que los factores relacionados con el sesgo de respuestas, donde el participante no está seguro de la velocidad exacta y la ajusta a las expectativas de la persona que hace la pregunta. El estudio puede estar limitado porque no se trata de una situación en la vida real. Los participantes no tomaron parte en el evento y no se implicaron personalmente. Por ello falla la validez ecológica del mismo. Tras una semana, Loftus y Palmer preguntaron a los participantes que si habían visto algún cristal roto. El 32% de los que habían empleado el verbo empotrarse respondió que sí. En el 14% de los que habían utilizado el verbo golpear respondió que sí. Se han replicado estudios similares que indican que la información presentada entre la ocurrencia de un evento y el testimonio posterior puede influir y modificar el testimonio prestado. Es un ejemplo de interferencia retroactiva. Un estudio más reciente ha mostrado la influencia de la interferencia proactiva. Lindsay, Allen, Chan y Dahl en 2004. Los participantes presenciaron una sesión de un vídeo de un robo en un museo. El día anterior, a un grupo de participantes se les leyó un relato similar. Al otro grupo se les leyó una historia diferente. Los resultados mostraron que los testigos que fueron expuestos a la temática similar cometieron más errores al pedirles que recordaran la información del vídeo. Las experiencias previas de los testigos de un acontecimiento pueden influir y distorsionar las respuestas. Efectos de la interferencia y la hipótesis reconstructiva. Loftus y Loftus 1980 y Loftus y Palmer 1974 propusieron la hipótesis reconstructiva. Según esta hipótesis, la información aportada después de una experiencia puede sustituir los contenidos de la huella de memoria original. La memoria de las personas que son testigos está formada por dos tipos de información: la obtenida en el momento en que presencian el evento y la que se les proporciona después del acontecimiento. Otros investigadores han sugerido que los testigos se dejan influir por las sugerencias de la persona que realice el interrogatorio. La memoria de testigos en la investigación de accidentes criminales. La existencia de falsas memorias es un tema central en investigación criminal. Los testigos puede que recuerden el evento solo porque creen que el experimentador o juez está esperando ese tipo de respuesta. Puede que los participantes crean que saben qué ocurrió en lugar de basarse en lo que realmente recuerdan. La situación más efectiva para que se produzcan falsas memorias es aquella en la que se proporciona a la persona que está prestando testimonio una razón para pensar que el acontecimiento criminal ha sucedido realmente y además que reciba presiones en repetidas ocasiones en distintos interrogatorios. Falsas memorias. Las falsas memorias son eventos que nunca nos han ocurrido en realidad. El recuerdo no es una copia literal del pasado, sino que depende de procesos constructivos que pueden estar llenos de errores, imprecisiones, distorsión e incluso ilusiones. Pero las falsas memorias son una característica del recuerdo normal y no del recuerdo patológico. Loftus y colaboradores mostraron que la información sugerida por el experimentador reemplaza el evento presentado inicialmente. La persona no puede recuperar información sobre si la información sugerida fue presentada inicialmente o si ocurrió únicamente en la narración posterior. El falso reconocimiento ocurre en tasas muy elevadas en un estudio de Roediger y McDermott. Los participantes de este experimento estudiaron listas de 12 palabras, cada lista formada por palabras asociadas a una palabra no presentada, que era la palabra crítica. En el estudio se examina el falso recuerdo y el falso reconocimiento. También se estudió la confianza con que los participantes aceptan o rechazan las palabras críticas como si pertenecieran a la lista estudiada. 36 voluntarios escucharon listas de palabras. Eran las listas: enfermera, enfermero, abogado, medicina, salud, hospital, dentista, médico, paciente, consulta, estetoscopio y cirujano, y la palabra crítica era doctor, o sea, no estaba en la lista. Luego era nota, sonido, piano, canto, banda, radio, melodía, concierto, instrumento, sinfonía, jazz y orquesta.
la palabra crítica era música, y luego agrio, golosina, amargo, dulce, bueno, gusto, diente, bonito, soda, miel, chocolate y pastel, y la palabra crítica era dulce. Al final se pidió a los participantes que levantaran la mano si habían reconocido 6 palabras concretas, estímulos críticos, los que están entre paréntesis, bueno, los que he leído que os he dicho que no estaban, cuando el experimentador las leía en voz alta. La mayor parte de los participantes levantaron la mano ante varias de esas palabras, aunque no aparecían en la lista. Resultados. La probabilidad media de recordar las palabras estudiadas fue 0,65. Los participantes recordaron la palabra crítica el 40% de las veces. En otros experimentos los resultados fueron similares. La tasa de falso reconocimiento se acerca a la tasa de acierto con elevado nivel de confianza en la respuesta. Así que las personas sí que recuerdan cosas que no han ocurrido realmente. El estudio científico de las falsas memorias se clasifica en 2 tipos de fenómenos. Los informes falsos espontáneos, que se deben a mecanismos de distorsión endógenos, y los informes falsos implantados, que se deben a la desinformación exógena, ya sea deliberada o accidental. Las características generales de estos estudios son que los participantes son expuestos a algún evento, los estímulos pueden ser palabras, dibujos, frases, historias o películas, se interpola, tras la presentación de los estímulos, una actividad y los participantes tienen que realizar una prueba de memoria. Los resultados principales obtenidos son los siguientes. Los estímulos objetivos son aceptados en mayor proporción que los distractores. Los distractores con significado consistente se aceptan en mayor proporción que los otros. Y los distractores inconsistentes pero relacionados se aceptan en proporciones mayores que los no relacionados. El efecto de falso reconocimiento se da cuando las falsas alarmas, respuestas positivas cuando el estímulo proviene de ruido y no de la señal, a los distractores que comparten significado exceden las respuestas de línea base. Las falsas alarmas o los distractores inconsistentes o no relacionados. En estudios sobre implantación, la información engañosa presentada antes de que se ponga a prueba la memoria consiste en realizar sugerencias sobre material no presentado pero relacionado. Los principales resultados indican los siguientes efectos de la desinformación. Las tasas de acierto son menores para los estímulos objetivos cuando se presenta información conflictiva que cuando no se presenta, que es el efecto de la desinformación, y las tasas de falsas alarmas para los distractores son mayores cuando se han presentado como desinformación, elevación de las falsas alarmas. Y hasta aquí el resumen del tema 6. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.